está saneado para años. Y aquí tenemos un problema grave, que aparte de la deuda que todavía queda, que como se verá aproximadamente va a rondar los 31 millones, todavía eso, tenemos todos los años que amortizar, no pagar, pero sí amortizar y meter en gastos 1 millón de la cesión del ayuntamiento, que no está considerada en el presupuesto. Bueno, sí, está metida en presupuesto, no es pago, pero sí es gasto. O sea, que a pesar de toda la deuda que tenemos, ya partimos con 1 millón de gastos solamente por el convenio del ayuntamiento. Si nosotros no hacemos una reducción de ese margen, posiblemente, lo que me preguntaban antes, es que haremos más ampliaciones de capital, pues tendremos que hacer las que el Celta necesite. Y si nosotros no somos capaces de generar, y le digo, no es fácil, porque tenemos detrás una deuda todavía aproximadamente de 31 millones, una deuda que hay que pagar, que una cosa es haberla reducido a la cantidad que la reducimos y otra es que no la tengamos que pagar. Y si aparte en gastos, aunque no haya que pagar, hay que meter 1 millón más, solamente de ese tipo de amortización, posiblemente a lo mejor para el año, dentro de 2 años, tendríamos que estar aquí con el mismo problema. Por tanto, ¿qué queremos? Dejar solucionar de una sola vez y por todas este problema. ¿Y cómo lo dejamos solucionado con mucho tiempo de futuro? Haciendo esa reducción. Pero piensen una cosa, y aquí voy a decir, que me perdonen, no me presento como salvador, vuelvo a decir una realidad. El primero que metió el dinero y me veo reducido ahora soy yo. Y fui el que metí más dinero en esa ampliación. Y ahora me voy a ver tan reducido como cualquiera de los demás. El mismo dinero, no otro. El dinero que yo metí en la ampliación lo voy a reducir exactamente igual que cualquier otro accionista. Por tanto, ¿dónde está mi beneficio? Una vez más, ¿podremos estar todos de acuerdo o no estar todos de acuerdo en el sistema de una directiva, de otra o de otra? Lo entiendo, es razonable y hasta es humano. Pero lo que sí nadie podrá decir o negarnos es el amor al Celta que todos le tenemos. Y ese amor nos lleva a hacer lo mejor que creemos para el Celta, aunque nos equivoquemos. Porque efectivamente hemos hecho cosas que nos hemos equivocado, pero siempre pensando que eran las mejores. Y esta reducción es la mejor que podemos hacer si queremos dejar un Celta saneado y que no sea coyuntural, que no sea para un momento, que no sea defendiendo los intereses de nadie como se están defendiendo aquí en algún caso, sino que todos nos unamos para defender los intereses del Celta. No estamos hablando de casos particulares como algunos, estamos hablando del colectivo, de ese Celta que tanto dijeron aquí que se querían, aunque no se esté de acuerdo con la directiva. Y eso es lo que estamos nosotros preparando, un Celta estable, un Celta que no tenga estos altibajos, un Celta que no esté preocupado durante años de estar viendo más su cuenta de resultados y se dedique a la parte deportiva, que es la que le interesa a la mayoría de los aficionados. Pero, repito una vez más, decían antes, estuvieron a punto de bajarnos por 2 goles, efectivamente, pero también es cierto, que si se llevaran adelante algunas de las acciones que se propusieron en el juzgado, el Celta día de hoy no existiría. ¿Estará usted de acuerdo, no, señor Viana? Sí, porque leo aquí su declaración, en la cual, perdón un segundo nada más, le voy a hacer una aclaración. Pablo Viana anuncia una querella criminal y avisa que el club podría haberse abocado a la liquidación, señores. Nos hablamos de... Perdón, ¿me deja terminar? Pero le digo más, señores. Le digo más. Mire, el señor Pablo Viana, defendiendo los intereses, junto con otros abogados, de jugadores que estuvieron en el Celta y de fuera, que no son vigueses, que no están defendiendo al Celta, que están defendiendo sus intereses particulares, presentaron una impugnación contra la lista de acreedores. La perdieron en el juzgado.
La llegan a ganar y el Celta desaparece. Presentaron una impugnación a la oposición a la Junta de Acreedores. La pierden. Si lo hubieran ganado, el Celta desaparecía. Una impugnación a la concesión de 5 millones en acciones, fíjese, a una ampliación de 5 millones de acciones de Caixa Nova, que el Celta, si hacía la ampliación, el Celta no se la debía a Caixa Nova. O sea, debía el Celta 5 millones menos en ese momento. Y también